Morí el 14 de abril de 1945 bajo el cielo cargado de humo de Montese, y lo que vi mientras mi corazón estaba detenido cambió para siempre mi percepción sobre lo que significa ser humano. Muchos creen que la guerra termina cuando las armas callan, pero yo aprendí, de la forma más brutal y trascendental posible, que el verdadero conflicto es una herida abierta en el alma de nuestra especie. Mientras mi sangre se mezclaba con el lodo helado de los Apeninos, crucé la frontera de lo invisible y contemplé una realidad que ningún general o político jamás se atrevería a admitir. Hoy, a los 101 años de edad, miro el mundo moderno y me pregunto, con una angustia que me consume las entrañas, si el sacrificio de tantos jóvenes valió la pena ante la ceguera y el odio que aún gobiernan los corazones de los hombres. Mi nombre es Alejandro Valdés y, mientras pronuncio estas palabras, cargo con el peso y la sabiduría de 101 años de existencia vividos con una intensidad que pocos pueden imaginar. En 1944, yo era solo un joven mexicano con poco más de 20 años, lanzado en medio del mayor conflicto de la historia moderna como voluntario en las fuerzas que luchaban en Europa. Mi función no era empuñar un fusil para quitar vidas, sino correr hacia el peligro como camillero de combate. Mi misión era el rescate, el cuidado y la esperanza en medio del caos absoluto de los frentes de batalla en Italia. Yo era el hombre que avanzaba desarmado entre las explosiones, guiado solo por el sonido de los gritos de socorro de mis compañeros que caían en el lodo frío de los Apeninos. Serví por casi 2 años ininterrumpidos en aquella campaña agotadora, enfrentando el rigor de las montañas y el miedo constante que se infiltraba en los huesos tanto como la humedad. Debido a las graves heridas que sufrí y a la forma en que arriesgué mi propia vida para salvar a los demás, recibí altas condecoraciones al valor y al sacrificio. Pero esas honras de metal en el pecho significan poco frente a las marcas invisibles que la guerra dejó en mi alma. Hoy, al mirar mis manos arrugadas, todavía veo la sangre de aquellos muchachos que no regresaron a casa y siento la autoridad de quien atravesó el infierno sin haber deseado nunca la muerte de nadie. Mi perspectiva es la de quien vio lo peor de la humanidad a través del lente de la compasión extrema, luchando por mantener encendida la llama de la vida donde todo alrededor era destrucción. La primavera de 1945 en Italia no traía flores, sino un frío cortante que parecía querer congelar el propio espíritu dentro de los huesos cansados. En Montese, las montañas de los Apeninos eran un laberinto de piedra triturada y lodo espeso que se pegaba a las botas como el propio peso de la muerte inminente. El sonido era una entidad viva, un rugido ensordecedor y constante de la artillería pesada que hacía temblar la tierra bajo nuestros pies a cada segundo de agonía. El olor era algo imposible de olvidar, una mezcla enfermiza de pólvora quemada con el aroma metálico y dulce de la sangre fresca que se infiltraba en nuestra ropa y pulmones. Cada esquina de aquellas ciudades medievales reducidas a polvo escondía la promesa de un fin abrupto, y la muerte ya no era un concepto lejano, sino una vecina silenciosa que caminaba con nosotros. Las batallas ocurrían de forma frenética, casa por casa, calle por calle, en un escenario donde la civilización había sido completamente borrada por la furia ciega de los hombres en conflicto. Mis pulmones ardían con el aire cargado de polvo de ladrillos molidos, mientras mi cuerpo suplicaba por un descanso que nunca llegaba en aquella rutina de agotamiento extremo y miedo. Muchos de nosotros sufríamos el terrible pie de trinchera, una agonía física que convertía cada movimiento en un suplicio, pero el deber de salvar vidas hablaba más alto que cualquier dolor personal o hambre. Mirar los escombros era ver el fin del mundo en miniatura, donde el destino de los jóvenes se decidía por el trazado aleatorio de una bala o el impacto de un mortero. La tensión constante de no saber el origen del próximo disparo creaba un colapso psicológico, transformando el tiempo en puro terror. Estaba al límite. El peso de ver a tantos muchachos morir en mis manos había agotado cualquier esperanza que aún cargaba. Con cada cuerpo que intentaba coser o cargar en la camilla, una parte de mí se quedaba atrás, enterrada en aquel lodo frío de Italia.
Perdí a mi mejor amigo días antes y el silencio que dejó fue llenado por una rabia sorda contra el destino. Miraba a los soldados enemigos y ya no podía ver monstruos, veía solo niños asustados, tan perdidos y hambrientos como nosotros, arrojados a una picadora de carne sin sentido. La culpa me corroía por cada vida que se escapaba entre mis dedos, y empecé a creer que la humanidad era un error biológico, una raza condenada a la autodestrucción. En aquel infierno de Montese sentía que Dios nos había abandonado y que el odio era la única verdad que quedaba. Fue durante un avance frenético por un callejón expuesto que el destino me alcanzó. Vi a un soldado caer, sollozando y clamando por socorro en medio del campo abierto, bajo la mira del enemigo. Ignoré las órdenes de retirada y corrí, movido por un instinto que superaba el pavor a la muerte. Mientras intentaba agarrar aquel cuerpo herido para arrastrarlo detrás de un muro de piedra, un proyectil de artillería de 88 milímetros impactó la estructura a pocos metros de nosotros. La explosión fue un evento cataclísmico que pareció desgarrar el tejido de la realidad a mi alrededor. Fui lanzado por el aire como una hoja seca en medio de un huracán de fuego y metralla incandescente que perforó profundamente mi pecho y desgarró el lateral de mi cuello, marcando el fin de mi jornada física en este mundo. El mundo empezó a girar en una cámara lenta agonizante mientras perdía el contacto con el suelo. Sentí el impacto brutal de mi cuerpo contra los adoquines fríos, seguido por el gusto caliente e inconfundible de hierro que inundaba mi boca. Mis ojos intentaban enfocar, pero la visión se convertía en un borrón de sombras y luces distantes. Vi a mis compañeros corriendo hacia mí, sus rostros contorsionados en gritos que yo ya no oía, mientras presionaban sus manos desesperadas contra el agujero en mi cuello para contener la vida que escapaba. El dolor lacerante dio paso a un frío paralizante que comenzó en las extremidades y subió por mi tronco cansado. Mi respiración falló del todo, el pulso desapareció bajo los dedos temblorosos del sargento, y una oscuridad absoluta y densa finalmente me tragó, llevándose consigo todo el sonido de aquella guerra maldita. En el instante exacto en que la última chispa de conciencia parecía apagarse en aquel callejón de Montese, ocurrió una ruptura que desafía cualquier lógica humana o explicación científica. El caos ensordecedor de los morteros y los gritos desesperados de mis compañeros cesaron súbitamente, siendo sustituidos por un silencio absoluto e inmaculado que nunca había experimentado en toda mi existencia. El dolor agonizante de mi cuello desgarrado y la presión sofocante en el pecho simplemente desaparecieron, dando paso a una sensación de ligereza y libertad que trascendía el peso de la materia. Sentí una separación abrupta, como si me estuvieran sacando suavemente de una ropa apretada y vieja, y en segundos flotaba a pocos metros de altura. Allí arriba, con una claridad asombrosa y serena, observaba el cráter humeante y mi propio cuerpo mutilado tendido en el suelo de adoquines fríos. Lentamente, el escenario gris de la guerra, con sus escombros y el olor a muerte, comenzó a disolverse como si fuera una niebla disipada por el sol matinal. Ya no estaba en Montese, ni atrapado en aquel suelo italiano empapado de sangre. Fui envuelto por una presencia que no tenía forma humana, pero que poseía una inteligencia y una bondad que el lenguaje terrenal es incapaz de traducir en palabras. No era solo una luz que veía con los ojos, era una luz que sentía con cada átomo de mi ser, una claridad viva, consciente e infinitamente acogedora que parecía conocerme desde el inicio de los tiempos. En ese estado, la sensación de paz era tan profunda y absoluta que cualquier recuerdo de dolor, miedo o angustia fue instantáneamente borrado, como si el sufrimiento nunca hubiera existido. Estaba inmerso en una serenidad inmaculada y eterna. Esta luz emanaba una frecuencia de amor absoluto, algo que la mente humana, limitada por la carne, apenas puede procesar o siquiera imaginar en sus sueños más bellos. No era un amor romántico o familiar, sino una compasión cósmica, un abrazo invisible que validaba toda mi existencia y mis cicatrices sin rastro de juicio.
Me sentía finalmente en casa, en un lugar de pertenencia total donde no había necesidad de defensas o máscaras. La presencia no hablaba a través de sonidos, sino a través de una transferencia directa de sentimientos y significados que llenaban el vacío que la guerra había excavado en mi pecho. Era como si me estuviera bañando en una fuente de misericordia pura, donde cada error y cada acierto de mi vida eran comprendidos bajo una perspectiva de infinito cariño y aceptación incondicional por aquella fuente de luz divina. Dentro de aquella luz, el concepto del tiempo, tal como lo conocemos en la Tierra, simplemente dejó de existir, transformándose en un eterno ahora, donde pasado y futuro eran una sola cosa. Podía percibir la vastedad del universo y la intrincada red que conecta todas las formas de vida, como si mi conciencia se hubiera expandido más allá de las fronteras de mi pequeño ego. Ya no había la sensación de ser solo el soldado Alejandro, el camillero cansado y asustado. Era parte de algo inmenso, un engranaje vital en una estructura mayor de luz y conciencia pura. El espacio no tenía límites y sentía que podía entender los secretos más profundos de la existencia solo por estar allí, en aquella suspensión mágica. Era una claridad mental absoluta, donde todas las dudas que me torturaban en el campo de batalla fueron sustituidas por una sabiduría silenciosa. El silencio de ese lugar era una música por sí mismo, una vibración que calmaba cada célula de lo que aún sentía que era mi esencia eterna. No había frío ni calor, solo un equilibrio perfecto, una temperatura del alma que me hacía sentir seguro como un bebé en el regazo de su madre. Percibía que aquella luz era el origen de todo, el punto de partida y el destino final de cada ser que ha caminado sobre la tierra, independientemente de la bandera que defendiera o de la lengua que hablara. La hostilidad que presencié en Montese parecía una ilusión lejana y sin sentido frente a aquella realidad de unión y armonía suprema. Era imposible sentir odio en aquel estado, pues la propia naturaleza de aquella dimensión estaba compuesta exclusivamente de una benevolencia que envolvía todo lo que existía, curando instantáneamente todas las heridas psicológicas. En ese estado de conciencia expandida, comprendí, a un nivel celular y espiritual, que la mayor tragedia de la humanidad es la ilusión de que somos seres separados unos de otros. Podía sentir que todos nosotros, mexicanos, alemanes, italianos y estadounidenses, éramos hilos de un mismo tejido sagrado, hechos de la exacta misma sustancia luminosa que ahora me abrazaba. La violencia de la guerra aparecía ante mí como una automutilación, un acto de locura donde una mano intenta destruir a la otra sin darse cuenta de que ambas pertenecen al mismo cuerpo. Esta percepción era tan clara y poderosa que transformó instantáneamente mi visión sobre el campo de batalla que acababa de dejar atrás. Ya no veía enemigos o aliados, solo fragmentos de una misma conciencia perdidos en un sueño de separación dolorosa y necesaria, mientras la luz aguardaba pacientemente nuestro despertar. Mientras permanecía sumergido en aquella luminosidad sin fin, una sucesión de imágenes comenzó a emerger ante mi conciencia, pero no como meros recuerdos lejanos. No solo veía, sentía de nuevo cada rostro de compañero que ayudé a cargar en aquella camilla ensangrentada bajo el fuego de Montese. Vi los ojos abiertos de mi mejor amigo, perdiendo el brillo de la vida mientras yo intentaba, en vano, detener su destino con mis manos temblorosas e impotentes. Cada suspiro final que presencié en el campo de batalla resonaba ahora dentro de mí, pero con una comprensión nueva y abrumadora. Sentía la transición de cada uno de aquellos jóvenes soldados, percibiendo que, en el momento de la partida, todo el miedo de la guerra se disolvía para dar paso a una sorpresa serena. El peso de los cuerpos que cargué se transformó en una lección sobre la fragilidad y la belleza. En este proceso de revisión profunda, la luz también me permitió ver a aquellos que llamábamos enemigos con una claridad que el odio de la guerra jamás permitiría en vida. Vi los rostros de los soldados enemigos que cayeron al otro lado de la trinchera y, para mi asombro, sentí el dolor de sus madres y el vacío que sus partidas dejaron en el mundo, exactamente como ocurría con nosotros.
Comprendí que cada acto de violencia física cometido en aquel suelo generaba una onda de sufrimiento que se extendía por dimensiones que nunca imaginé que existieran. La culpa que cargaba se transformó en una percepción clara de que toda agresión es, en realidad, una herida en nosotros mismos. La guerra no era solo un conflicto de naciones, sino una ruptura violenta en la armonía espiritual que nos une a todos como una única e inmensa familia humana universal. En el apogeo de aquella experiencia trascendental, la presencia no utilizó palabras humanas, sino que transfirió a mi conciencia un conocimiento instantáneo y abrumador que yo llamo la profecía del fin. La revelación que recibí no hablaba sobre un apocalipsis bíblico lleno de fuego o castigos divinos, sino sobre algo mucho más devastador y silencioso, el apocalipsis de la empatía. Comprendí que las guerras físicas que presencié en Montese eran solo el síntoma final de una enfermedad que germina primero en la mente a través del juicio constante y la deshumanización sistemática del prójimo. Se me mostró que el verdadero fin del mundo no ocurre con la caída de una bomba, sino que sucede cada vez que un ser humano elige no ver su propio reflejo en los ojos de aquel al que etiqueta como un enemigo o un extraño en la vida. Recibí la claridad de que la humanidad camina hacia una autodestrucción espiritual por descuidar el poder revolucionario de la compasión y del perdón mutuo. El mensaje central de aquella luz era que el odio cotidiano, si no es interrumpido, actuará como un ácido corrosivo capaz de disolver el propio propósito de nuestra existencia en la tierra. Somos puestos en este plano para aprender a amar en condiciones adversas, pero estamos fallando al permitir que divisiones ideológicas y orgullo personal destruyan el tejido sagrado que nos conecta. La revelación dejó claro que no existe salvación individual fuera de la unidad colectiva. Todos somos responsables unos de otros en un nivel metafísico. Si no aprendemos a bajar las armas invisibles de nuestro ego, el colapso del espíritu humano será inevitable, pues el odio que lanzamos contra el otro es el mismo veneno que eventualmente beberemos solos. Aquella sensación de paz indescriptible, de ser uno con la luz y el infinito, fue súbitamente rasgada por una sacudida de magnitud insoportable, como si hubiera sido golpeado por un tren a toda velocidad. Fui succionado de vuelta a la dimensión física con una fuerza violenta y claustrofóbica, sintiendo cada gramo de peso de mi cuerpo mutilado regresar de una sola vez a mi conciencia. Abrí los ojos ahogándome en mi propia sangre, el ardor lacerante en el pecho y el cuello volviendo a quemar como si la metralla todavía estuviera desgarrando mi carne en ese exacto segundo. Ya no flotaba en serenidad, estaba tumbado en una camilla fría, bajo luces artificiales agresivas que herían mis ojos acostumbrados al brillo eterno de aquella presencia divina. El silencio absoluto dio paso a los ruidos metálicos de instrumentos quirúrgicos y voces apagadas en una desesperación médica controlada. Me vi en un hospital de campaña en Livorno, rodeado de médicos agotados y perplejos que me miraban como si estuvieran ante un milagro o un fantasma que se negaba a partir. El choque de volver a la materia fue una experiencia brutal, una transición de una libertad absoluta a una prisión de huesos rotos, yeso y vendas ensangrentadas que limitaban cada uno de mis movimientos. Supe después que permanecí clínicamente muerto en el campo de batalla por largos y cruciales minutos antes de que un cirujano realizara una traqueostomía improvisada para que pudiera respirar de nuevo. Sentir el peso de mi cuerpo era como cargar el mundo entero a cuestas, un contraste doloroso con la ligereza de la luz que acababa de dejar. La vida biológica parecía ahora una carga pesada, una realidad gris y ruidosa comparada con la perfección silenciosa y amorosa que aún resonaba en mi alma. El hombre que despertó en aquel hospital no era ya el mismo Alejandro que había corrido hacia las explosiones de Montese cargando una camilla y un corazón lleno de nihilismo. El miedo a la muerte, que antes era una sombra gélida en mi vida, fue extirpado de mi psique, pues comprendí que el fin biológico es solo el acto de quitarse una ropa apretada. Nunca más pude sostener un arma o siquiera tolerar herir a cualquier forma de vida, por pequeña que fuera. Mi misión fue resignificada.
entendí que mi propósito era ser un testigo de la luz en medio de la oscuridad densa de nuestra sociedad. Dediqué 80 años trabajando como enfermero en hospitales públicos, sirviendo a los marginados y viendo en cada paciente la misma luz divina que me abrazó en la eternidad. El servicio se convirtió en mi oración diaria y mi forma de honrar lo que vi. Al cumplir 101 años, miro el mundo y siento una presión que ni los disparos de Montese causaron. Veo a las personas odiándose a través de pantallas frías y familias despedazándose por causa de la política. Es la misma semilla de deshumanización que vi en las trincheras. Empezamos a ver al otro como un enemigo a ser abatido. Si estás peleado con alguien ahora, por favor, resuelve eso pronto. Si hay alguien con quien no hablas hace años, llama hoy, pide perdón o simplemente escucha. No dejes que el odio venza dentro de tu propia casa como venció en los campos de batalla europeos. La sociedad moderna está apretando el gatillo diariamente contra sí misma, ignorando que cada palabra de rencor es una metralla que hiere nuestra única alma colectiva. El tiempo para cambiar de ruta se está acabando, pero la esperanza aún reside en amar. La guerra nunca terminó de hecho. Solo se transmutó de los campos de batalla lejanos hacia dentro de nuestras casas, de nuestras conversaciones y de nuestros pensamientos más íntimos. El odio cotidiano, ese veneno silencioso que se destila a través de las palabras y las pantallas, es capaz de destruir el alma humana de una forma mucho más letal y duradera que cualquier bomba de artillería pesada que presencié en mi juventud. Mi jornada de 101 años me enseñó que el tiempo para elegir un camino diferente se está agotando rápidamente, pero la chispa de la esperanza aún brilla de forma inquebrantable para aquellos que se atrevan a ver. El perdón no es un acto de debilidad o de rendición, sino la fuerza más poderosa y verdaderamente revolucionaria que existe en todo el universo conocido. Es necesario bajar las armas del propio ego antes de que el silencio del alma sea definitivo. Al final de todo, cuando las luces de este mundo comiencen a apagarse y el peso de la materia finalmente sea dejado atrás, comprenderás que nunca existió un otro. Somos todos fragmentos de una misma conciencia, tejidos de la misma sustancia luminosa que me acogió en aquel instante sagrado de muerte clínica. Mi último mensaje para ti, que aún caminas bajo el sol de la tierra, es que aprendas a amar al prójimo no solo como a ti mismo, sino como si él fuera una extensión de tu propia alma. No esperes a llegar al borde del abismo para descubrir que la única cosa que realmente llevamos con nosotros es el amor que fuimos capaces de sembrar en el desierto del odio. La vida es un suspiro demasiado precioso para ser desperdiciado en divisiones ilusorias. Elige la paz, elige la unión y, sobre todo, elige siempre nuestra humanidad. Si esta historia tocó tu corazón o trajo algún tipo de claridad a tu propia jornada, te invito a suscribirte al canal. Testimonios como el de Alejandro Valdés son recordatorios necesarios de que, más allá de las cicatrices de la vida, existe una luz que nos une a todos. Al unirte a nosotros, ayudas a mantener viva la memoria y la sabiduría de quienes atravesaron las fronteras del tiempo para traernos un mensaje de paz. Que este relato pueda acompañarte en tus pensamientos hoy y que podamos, juntos, continuar escuchando las voces que realmente importan. Gracias por estar aquí y por valorar lo que hay de más profundo en el espíritu humano. Nos vemos en el próximo relato.